Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar tres modelos de aceite del fabricante Ypon, el Full Power, el Off-Road y el Racing Stroke. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Ypon es una marca de lubricantes especializada en los vehículos de dos ruedas y pese a su logotipo y su nombre que pueda inspirar que es de origen japonés, en realidad es una marca francesa con sede muy próxima a Marsella. Estos tres modelos que vamos a analizar, el Full Power, el Off-Road y el Racing, están considerados como los tres modelos buque insignia dentro del catálogo de lubricantes Ypon. Comenzamos con las características declaradas por el fabricante del modelo Katana Full Power. Nos indica que homologa la norma Haso MA2, con lo que es un aceite indicado para vehículos que equipan embragues bañados en aceite, y nos indica también que homologa la norma API-SN, la cual es retrocompatible en donde se requieran normas API anteriores. En cuanto a las propiedades físicas, se trata de un 10W40, densidad relativa a 15 grados 0,865, viscosidad cinemática a 100 grados 13,5, viscosidad cinemática a 40 grados 90,8, índice de viscosidad 150, punto de inflamación 232 grados, punto de vertido, punto de congelación 33 grados bajo cero, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos 9,1 y en cuanto al tanque es la acidez inicial que tiene el aceite da un valor 2,2. A destacar también que en este aceite el fabricante indica que contiene éster perteneciente a la base grupo 5. En lo que respecta al modelo Katana Off-Road, nuevamente nos indica que homologa la norma Haso MA2, que es compatible con vehículos que equipan embrague bañado en aceite. También indica homologar la norma API-SN, la cual es retrocompatible con normas API anteriores. Y en cuanto a las propiedades físicas, es exactamente un copia y pega con respecto al modelo anterior. Viscosidad cinemática a 100 grados, 13,5, viscosidad cinemática a 40 grados, 90,8, índice de viscosidad 150, punto de inflamación 232 grados, punto de vertido, punto de congelación 33 grados bajo cero, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos 9,1 y en cuanto al tanque es la acidez inicial indica un valor 2,2. Nuevamente, como así ocurría con el modelo anterior, este modelo tanto en la publicidad de su página web como en el propio envase así como también en la ficha técnica indica llevar éster perteneciente a la base grupo 5. En cuanto al modelo Racing Stroke 4, como tal el fabricante no indica homologar ninguna norma API-SN así como también norma Haso, simplemente indica que supera esas características y en cuanto a las propiedades físicas, densidad relativa a 20 grados 0,850, viscosidad cinemática a 100 grados 13,5, viscosidad cinemática a 40 grados 86,4, índice de viscosidad 159, punto de inflamación 262 grados, estaríamos delante de un nuevo récord de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal, punto de vertido, punto de congelación 36 grados bajo cero, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos 8,3 y en cuanto al tanque es la acidez inicial da un valor 2. En este modelo, si bien el envase por la parte frontal no hay ninguna mención al éster, sí que lo indica aquí en la propia ficha técnica así como también en la parte de atrás del envase. Bien, y pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Lo que he marcado con asterisco son los resultados que declara el fabricante en la ficha técnica, que podemos pensar que son bastante fieles a la realidad. Hay que tener en cuenta también que no todas las partidas salen exactamente iguales, los valores que declara el fabricante en la ficha técnica son valores promedio y también hay que tener en cuenta que no todas las máquinas de laboratorio están calibradas exactamente de la misma forma, así que siempre va a haber pequeñas diferencias. Viscosidad cinemática a 40 grados 87,79, 85,82, 84,07, todos ellos son ligeramente menos viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Viscosidad cinemática a 100 grados 13,50, 13,26 y 13,15, aquí sí son más fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Índice de viscosidad 156 para los dos modelos Katana, 157 para el modelo Racing Stroke, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos. Aquí podemos ver que los dos modelos Katana el fabricante declara que son ligeramente superiores al modelo Racing. Y en cuanto al tanque es la acidez inicial que tiene el aceite, aquí curiosamente también son ligeramente superiores, o al menos eso declara el fabricante en la ficha técnica, en los dos modelos Katana con respecto al modelo
modelo Racing 2,2 y 2. En cuanto al punto de vertido, punto de congelación, los dos modelos Katana, el fabricante declara exactamente lo mismo, 33 grados bajo cero, 36 grados bajo cero para el modelo Racing. Y en cuanto al punto de inflamación, los dos modelos Katana, el fabricante declara 232 grados y en el modelo Racing declara 262 grados, que estaríamos delante del aceite con mayor punto de inflamación de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. Y en cuanto a la concentración de azufre, curiosamente los dos modelos Katana son ligeramente superiores al modelo Racing, 0,315 y 0,322 en los modelos Katana y 0,199 en el modelo Racing. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. En uno de los modelos Katana ha dado un valor 1, eso se puede interpretar como un falso positivo. Katana no utiliza molibdeno en los aceites de motor, al menos en esta gama. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos compuestos juntos se encuentran en todos los aceites de motor. 1018, 1024, 861 de fósforo, 1199, 1202, 1027 de zinc. Para los modelos Katana, la concentración tanto de fósforo como de zinc es ligeramente superior al modelo Racing. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, por desgracia nunca vamos a poder saber exactamente qué tipo de boro se ha utilizado, pero sí que como norma general, cuando encontramos concentraciones elevadas, 225 que ha dado para los modelos Katana y 120 para el modelo Racing, podemos pensar que su función principal es la de antidesgaste, cuando en otros aceites encontramos concentraciones notablemente inferiores, en torno a 30, 40, 50, como norma general ese tipo de boro su principal función es la de dispersante. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 8, 10 y 8 son concentraciones bastante homeopáticas, y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, 2588, 2647 y 1855. En el modelo Racing la concentración de aditivo detergente es notablemente inferior. Es por ello también que muy posiblemente su reserva alcalina, su TBN, es inferior con respecto a los modelos Katana. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, en principio creo que este fabricante no lo utiliza, y en cuanto al titanio, también similar al wolframio, en este caso se ha medido y no se ha utilizado. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y ahora que ya conocemos las propiedades físicas de cada uno de estos aceites, así como también su paquete de aditivos, en donde por cierto hemos podido ver que los dos modelos Katana, el Full Power y el Off-Road, son primos hermanos, vamos a ver qué bases han utilizado para la formulación de cada uno de estos aceites. Pasamos a la hoja de seguridad de los modelos Katana, que tanto en el Full Power como el Off-Road es exactamente la misma hoja de seguridad. Este documento como tal no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, ya que no es eso, no tiene este fin, este documento, sino que aquí el fabricante indica ciertos tipos de compuestos que ha utilizado y que están considerados como potencialmente tóxicos y perjudiciales para la salud. Y es aquí donde en ocasiones podemos descifrar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base. Aparece un código K72623871 con una concentración comprendida entre un 50 y un 100%. Se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3. Nuevamente se repite el mismo código K72623871 con una concentración comprendida entre un 10 y un 25%. Nuevamente se trata de aceite base HC. Aparece otro K72623860 con una concentración muy reducida comprendida entre un 1 y un 2,5%. Se trata de aceite base HC. 647425447, nuevamente una concentración muy reducida entre un 1 y un 2,5%. Se trata de aceite base HC. 7262387-1, este también se repite en la parte superior, no sé por qué lo han repetido tantas veces, nuevamente con una concentración muy reducida comprendida entre un 1 y un 2,5%. Y por último aparece otro código 722503686 con una concentración comprendida entre un 0 y un 1% y se trata de calcio. En cuanto a la hoja de seguridad del Ippon Racing, aparece un compuesto con una concentración comprendida entre un 1 y un 2,5%, se trata de antioxidante, un compuesto con código K72623860 con una concentración comprendida entre un 1 y un 2,5%,
1,5%, se trata de aceite base HC. Otro código K 64742-547 con una concentración nuevamente también muy reducida, comprendida entre un 1 y un 2,5%, nuevamente se trata de aceite base HC. Y por último aparece nuevamente un compuesto con código K 726238771 con una concentración también muy reducida, comprendida entre un 1 y un 2,5%, y se trata de aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite, en este caso del modelo Katana Full Power. Podemos ver un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Podemos ver que es bastante pronunciada, supera holgadamente la línea de 10, señal inequívoca de que este aceite contiene éster. Nuevamente otra cresta que se forma en torno a 1180, que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, unido también a la cresta de 1750. Podemos estar completamente seguros de que este aceite sí que contiene éster, como así indica el fabricante tanto en el propio envase como en la publicidad que hace del mismo. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 no llega a tocar la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base HC, perteneciente a la base grupo 3. Pasamos ahora a la espectroscopia del Katana Off-Road. En este caso, pues prácticamente idéntica, por no decir la misma que el modelo anterior, el Full Power. La primera cresta que se forma en torno a 1750, nuevamente podemos ver que es bastante pronunciada, señal inequívoca que este aceite contiene éster. Nuevamente la otra cresta que se forma en torno a 1180, que esta también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, junto con la cresta de 1750 podemos estar fuera de dudas que este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta que se forma en torno a 722 no llega a tocar la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite, el Off-Road, así como también el modelo anterior, el Full Power, se trata de aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3. Y me he dejado lo mejor para el final, y aquí me he llevado una grata sorpresa con el modelo Racing Stroke. Como podemos ver, en la primera cresta que se forma en torno a 1750 podemos ver que es muy pronunciada. Nuevamente, como así ocurría con el Full Power y el Off-Road, este aceite contiene éster. Esto también podemos verlo en la siguiente cresta que se forma en torno a 1180. Tanto la cresta de 1750 como la que se forma en torno a 1180 se elevan cuando el fabricante ha utilizado éster. Indudablemente este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Lo que se refiere al éster, los tres modelos contienen una concentración muy similar. Yo diría que no llega al 10%, pero sí se queda muy próximo, y en este caso en el modelo Racing la concentración de PAO es muy elevada, teniendo en cuenta esta espectroscopia comparada con las espectroscopias de muchos otros aceites que han pasado por el canal. Diría que contiene aproximadamente entre un 70 y un 80% de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a los dos modelos de Katana, pese a que uno se llama Full Power y en principio está destinado para motos de carretera, el otro se llama Off-Road, está más destinado a motos de campo, como hemos podido ver es prácticamente el mismo aceite, ya que el fabricante en las propiedades físicas les da exactamente las mismas, los mismos valores de viscosidad, inflamación, congelación, TBN, etcétera. En cuanto a las hojas de seguridad, son exactamente la misma hoja de seguridad, un copia y pega. Como hemos podido ver en los resultados del análisis de laboratorio, el paquete de aditivo es también un copia y pega. Así que yo aquí me atrevería a decir que son el mismo aceite, nada más que envasado en diferentes envases. En cuanto a la composición, pues si bien me ha gustado que contenga éster, como así indica el fabricante en el propio envase, así como también la publicidad, sí que me ha decepcionado un poco, bastante, que no haya utilizado una base PAO. Se ha limitado a utilizar una base por todos conocida, una base HC perteneciente al grupo 3. Bien, es una base que cumple, pero no podemos considerar que sea un aceite top. En cuanto al modelo Racing Stroke, aquí sin duda alguna es el ganador, sin duda alguna es el mejor aceite que tiene y pone, y ya os digo que es uno de los mejores aceites de moto que han pasado por el canal. En cuanto a esos 262 grados de punto de inflamación que declara el fabricante, teniendo en cuenta la base utilizada con en torno a ese 70-80% de aceite base PAO, me creo que puede
pueda llegar a esos 262 grados de punto de inflamación. Es un aceitazo. El único pero que podría ponerle, por ponerle un pero, porque ya sabéis vosotros de sobra que el aceite perfecto no existe, y esto es un detalle que yo siempre indico, y es que siendo un aceite para uso deportivo, que lo es un aceite que vale tanto para uso deportivo como para uso civil, pues siendo un aceite que el fabricante indica que no homologa de forma oficial ninguna norma, aunque es compatible en donde se requiera aceites con embrague bañado en aceite, así como también la norma API-SN, pues sí que me hubiese gustado que el fabricante hubiese tirado un poco más de imaginación y hubiese puesto un paquete de aditivo un poco más grueso, un poco más graso, ya que incluso comparados con los modelos Katana hemos podido ver que el paquete de aditivo era ligeramente inferior y no debería de ser siendo el modelo Racing para uso deportivo. Pero bueno, más allá de este detalle, me parece todo un aceitazo. Ya os digo, si tuviese que elegir entre los tres modelos, sin duda alguna me quedo con el Racing. En cuanto al precio, he estado mirando y si bien es cierto, no todas las tiendas lo tienen, pero he visto que se comercializa principalmente en envases de 1 litro, su precio ronda aproximadamente los 20 euros. También he visto en envase de 4 litros que el precio ronda en torno a los 70 euros, teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos. Yo es un aceite que veo en su precio y es sin duda todo un aceitazo. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado al mundo de dos ruedas. Dale like si te ha gustado el vídeo y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.